Estoy tan contento de que me acompañes. Escucha, amárrate bien, ponte tu casco protector. Vamos a entrar en la palabra de Dios y vamos a descubrir cómo estar en la voluntad de Dios. Sí, puedes conocer la voluntad de Dios. Te lo garantizo. Habrá cosas en este mensaje de hoy de la palabra que llegarán justo al fondo de tu corazón y Dios te hablará a través de esto si estás abierto. Así que alístate. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura, Dios te ve, Él te ama y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Hoy llegamos a ustedes desde las oficinas de la iglesia Cottonwood. Nuestro nuevo estudio de televisión está en construcción, pero seguimos llevándoles mensajes de la palabra de Dios para inspirarlos a tener esperanza y fe. Ahora, los dejo con Bayless. El apóstol Pablo escribió algo tan revelador a la iglesia de Éfeso. Está en Efesios capítulo 5 y tiene que ver con la voluntad de Dios. Se aplicaba a ellos entonces y se aplica a nosotros hoy. Efesios 5, comienzo del versículo 15, dijo: Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada oportunidad, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Les escribió por el Espíritu Santo para que entendieran cuál era la voluntad del Señor. Significa que Dios tiene una voluntad para nosotros. Como cuerpo de Cristo, corporativamente, como iglesia local, junta, y como miembros individuales del cuerpo de Cristo. Y podemos conocer la voluntad de Dios. Él no diría, entiendan cuál es la voluntad de Dios, pero luego nos la va a esconder. Eso no solo sería injusto, eso sería cruel. ¿Y cómo podría Dios hacernos responsables de hacer su voluntad si Él nunca nos revela su voluntad? Ahora, lo que voy a hacer hoy, y comenzamos la semana pasada, es verlo desde un ángulo interesante, porque he conocido a muchos cristianos que están vueltos locos. ¿Cómo sé la voluntad de Dios? ¿Cuál es mi destino? ¿Qué se supone que debo hacer con mi vida? Bueno, Dios tiene algunas cosas individuales para que hagas. Y con algunas personas, es decir, qué ocupación sigo, con quién me caso, y todas estas cosas son muy, muy importantes. Y están en la esfera de la voluntad de Dios. Pero hay algunas cosas en las Escrituras que Dios muy específicamente dice que son su voluntad para cada creyente. Son la voluntad revelada y conocida de Dios. Y primero debemos aprender y hacer esas cosas, y luego la voluntad desconocida de Dios. Me caso con esta persona, tomo esta oportunidad de trabajo, etcétera, etcétera, lo que pueda hacer. Entonces podemos concentrarnos en esas cosas, pero si no estoy dispuesto a hacer la voluntad conocida y revelada de Dios, ¿por qué esperaría que Dios me revele lo que es desconocido en el presente? Entonces hay algunas cosas muy, muy específicas que Dios dice en su palabra que son su voluntad. Vimos la última vez en Marcos capítulo 3. Jesús está en una casa, hay personas sentadas alrededor de él en círculos, les enseña la palabra, mientras llega su familia, su madre y su hermano están afuera, oyeron que ha trabajado mucho y que eso ha afectado su mente y quieren llevarlo a casa para descansar. Entonces envían a alguien a traer a Jesús. Alguien dice: oye, tu madre y tus hermanos están afuera, quieren hablar contigo. Jesús dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos y mi hermana? Y luego mira alrededor de los que están sentados y dice: miren, ellos son mi madre, mis hermanos, mis hermanas, los que están haciendo la voluntad de Dios. Estaban sentados a sus pies, oyendo su enseñanza, y Jesús dijo que esa era la voluntad de Dios. Nosotros, mientras pasamos tiempo tranquilo, sin distracciones, tiempo de oración en su palabra, hacemos la voluntad de Dios. Amigo, toma tiempo para la Biblia, toma tiempo para leerla, reflexiona la palabra, medítala, estúdiala. Esa es la voluntad de Dios. Y luego vimos que Pablo dijo a la iglesia de Corinto, él intenta animarlos, levantando a los macedonios creyentes, en realidad de la ciudad de Filipos, y lo que hacían con un ejemplo de la voluntad de Dios. Él dijo: oigan, estos cristianos macedonios pasan por una mala racha.
Había una escasez real. Y, sin embargo, dieron extravagantemente mucho más allá de lo que podían dar y lo hicieron voluntariamente. Dijo, pero primero se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y lo estudiamos en detalle anteriormente. La voluntad de Dios es primero entregarte completamente al Señor. No solo estilo, ok, Señor, soy tuyo los domingos por 2 horas en la mañana, pero el resto del domingo y el resto de la semana son míos. No, entrégate de lleno a Él. Y luego entrégate a alguna obra que Dios esté haciendo a través de su pueblo. Entrégate a una obra que Dios haga en tu iglesia local. Estos creyentes macedonios, por voluntad de Dios, se entregaron plenamente al Señor y se entregaron de lleno a esta obra misionera que el apóstol Pablo hacía. Apoyaron su trabajo. Si lees el libro de Filipenses, les escribió a ellos y dice, una y otra vez diste para mi necesidad, no porque desee regalos, sino porque deseo fruto que abunde en su cuenta. Todas las almas que ganó, todos los milagros que pasaron, todas las vidas que cambiaron a través del ministerio de Pablo. Ese fue el fruto que fue a su cuenta, porque se habían entregado literalmente habían dado su tesoro, dado su tiempo para apoyar lo que estaba haciendo. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros también. Llegamos a una tercera cosa, que es la voluntad de Dios para cada creyente. Escúchame, voy a leer esto de otra traducción de la Biblia. Es de Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 8. Es genial en muchas traducciones, pero esta me gustó por la sencillez, al menos en español, que encontramos en esta traducción. Dice Efesios 6 y 5, esclavos, obedezcan a sus amos, estén dispuestos a darles lo mejor de sí mismos, sírvanlos como lo harían con Cristo. No trabajen duro solo cuando su amo está viendo y descansen cuando no está viendo. Trabajen duro y con alegría todo el tiempo, como si trabajaran para Cristo, haciendo la voluntad de Dios con todo su corazón. Recuerden, el Señor les pagará por cada cosa buena que hagan, sean esclavos o libres. Entonces, número 3, la voluntad de Dios es que trabajes duro y con entusiasmo en tu trabajo. Trabaja como si Cristo fuera tu jefe, dándole lo mejor de ti siempre y no solo cuando te observan. Cuando era adolescente, trabajaba en una fábrica y fabricábamos semáforos. Cuando ves uno y tienen luz roja, verde, amarilla, o hay una luz que camine, no camine. Bueno, estaba en el montaje y hacía esas cosas. Y teníamos turnos de 8 horas, no podíamos sentarnos en esas 8 horas, no nos dejaban sentar. Ese no sería el caso hoy. Pero estábamos allí en esta mesa larga y había un chico ahí, una persona que comienza y pone esta pieza y coloca algo, se lo pasa a la siguiente persona, toma otra pieza y hace lo mismo una y otra vez. Este chico coloca estos tornillos y hace esto y aquello, luego me lo pasa, tengo una pequeña parte y coloco esto y tengo estas piezas en una caja, lo hago y lo paso y para cuando llega al final de la mesa ya está completamente ensamblado. Y lo hacía 8 horas al día. Ahora, era una empresa privada, el dueño tenía un contrato, creo que con el gobierno, supongo que sí, porque los colores con los que pintábamos eran amarillo federal, verde tráfico y blanco lunar. Esas eran las designaciones que tenían. Entonces hicimos cosas para las ciudades, hicimos otras cosas también, pero estos chicos que trabajaban en la mesa conmigo, ¿sabes? Se encorvaban con los codos en la mesa y alguien tardaba como 5 minutos en unir su pieza. Debería hacerlo en un minuto. Era flojo, 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 ¿sabes? Hasta que el jefe entraba al taller de ensamblaje. Vaya, en el momento en que salía el jefe pasaba alguien la voz, el jefe está en el piso, shh, todos se ponían de pie y atornillaban estos y hacían eso y lo pasaban y nos veíamos como robots eficientes, pero en el momento en que el jefe salía del piso, un grupo de chicos volvía a encorvarse y se tomaban su tiempo sin darlo todo, sin dar lo mejor de sí. Y sé que mucha gente es así en su trabajo. Escucha, la voluntad de Dios es que trabajemos duro y con entusiasmo en lo que hacemos. Y sé que algunos piensan, por favor, Bayless,
quería algo profundamente espiritual. Esto es algo profundamente espiritual. Te doy una manera. Si tienes un trabajo regular, digamos que trabajas 40 horas a la semana, te doy una manera de estar en medio de la voluntad de Dios 40 horas a la semana. Justo en medio de la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios para ti. Pablo escribió de nuevo a los Efesios. Él dijo, trabajen duro como para el Señor, así haciendo la voluntad de Dios con todo su corazón. Otras traducciones lo expresan así. Dicen, trabaja duro y trabaja con entusiasmo. Otra dice, no hagas solo lo suficiente. Trabaja con una sonrisa en tu rostro. Es trabajar duro, pero hacerlo con la actitud correcta. Otro dice, anímate a dar lo mejor de ti. Trabaja de todo corazón. Otra traducción dice, haz tu trabajo y siéntete feliz de hacerlo. Trabaja como si fuera el Señor a quien sirves, no solo a un jefe terrenal. Escucha, ya sea que enseñes a niños de cuarto grado, o programes software, o crees videojuegos, o seas entrenador, o constructor, o trabajes como secretaria, o seas policía, o trabajas en ventas, o trabajes en bienes raíces, o seas arquitecto, o dueño de un negocio, lo que sea, pero hazlo con todo tu corazón. Hazlo con entusiasmo. Esta es la voluntad de Dios para ti. Y sé que habrá personas que dirán, pero Bailes, yo siento que Dios tiene algo más para mí, además de mi trabajo presente. Trabajo en este lugar, pero no voy a estar allí siempre. No quiero pasar el resto de mi vida trabajando en esta fábrica o haciendo esto o aquello. Siento que Dios tiene algo más grande para mí, algo más importante para mí, algo más para mí. Genial, eso es algo bueno. Mi esposa, Janet, es enfermera registrada. Y cuando recién nos casamos, yo trabajaba tiempo completo en una iglesia y ganaba $300 al mes. Ese no era poco dinero entonces, pero no era mucho. Pero ella trabajaba unos días a la semana como enfermera y ganaba más en esos 2 días que yo trabajando a tiempo completo. Y cuando mis deberes en la iglesia me lo permitían, trabajaba como vidriero. Yo era un instalador de vidrio también. Pero Janet fue a la escuela bíblica y trabajó como enfermera estando en la escuela bíblica. Pero cuando se iba a graduar, entró en modo de pánico. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago? ¿Continúo de enfermera? ¿O me dedico al ministerio de la predicación? ¿Dejo la enfermería y empiezo a servir de tiempo completo en una iglesia? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Y ella fue y habló con su pastor, quien muy sabiamente le dijo que siguiera trabajando en el trabajo que tenía y que fuera fiel en él, y que Dios abriría las puertas correctas cuando fuera el momento adecuado. Las Escrituras dicen en 1 Corintios 7:20, de nuevo, la misma traducción, dice, por lo general, una persona debe continuar con el trabajo que hacía cuando Dios la llamó. Entonces, tal vez sientas que tienes algo más grande o algo diferente en tu corazón, algo que Dios quiere que hagas por Él. Tal vez tienes una chispa creativa allí, quieres tener tu propia empresa, quieres comenzar tu propia línea de productos de esto o aquello, o solo tienes esta idea. Está bien, genial, pero mientras, trabaja fielmente, trabaja con entusiasmo y trabaja duro en tu trabajo actual. Es la voluntad de Dios. Ahora, aquí hay algunos ejemplos. Saúl, el primer rey de Israel, fue ungido como rey por Samuel. Y Samuel le dijo, haz lo que te viniere a la mano después de ser ungido como rey. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Regresó a sus bueyes y fielmente continuó trabajando para su padre. Y después una oportunidad llegó. Rescató a los hombres de Jabes Galead, donde todos reconocieron su unción, y luego terminó con los bueyes y comenzó a servir como rey y líder militar. David, después de que fue ungido, literalmente ungido, Samuel derramó aceite sobre la cabeza de David y lo ungió como rey de Israel. ¿Qué hizo él? Volvió al pastoreo. Sí, volvió a las ovejas. Fielmente lo hizo, trabajó duro. Después la oportunidad llegó
y terminó gobernando Judá por 7 años y medio y finalmente gobernó sobre todo Israel, pero fue en etapas y él fue fiel en cada etapa. Tal vez Dios tenga más reservado para ti, pero la voluntad de Dios para ti ahora es que trabajes duro y con entusiasmo para el Señor en tu empleo actual. No te quejes siempre, no seas un gruñón, no trabajes a medias, trabaja de todo corazón. Escúchate, lo digo, es la voluntad de Dios. Y si piensas, bueno, yo solo, ¿qué tiene Dios para mí? ¿Cuál es mi destino? Inicia aquí, inicia en la voluntad conocida de Dios. Si quieres que Dios te dé el siguiente paso, debes ser fiel con los pasos que ves y conoces. Muy bien, lo siguiente, en lo que debemos ser fieles, está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Lo siguiente que es la voluntad de Dios para nosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y a algunos les encantará esto, a algunos van a odiar. Pero es que es la voluntad de Dios. ¿Listos? Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 3 al 5. La voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo de forma que sea santa y honorable, no en pasión y lujuria como los paganos que no conocen a Dios. Es la voluntad de Dios que sean santificados. La palabra santificado significa apartado para Dios. Y luego continúa y dice que se aparten de la inmoralidad sexual, que aprendas a controlar tu propio cuerpo y no vivir como el resto del mundo que te rodea, ¿verdad? Entonces, esta cuarta cosa, que es la voluntad de Dios para todos sus hijos, es que elijamos vivir dentro de los límites que Dios ha establecido para nuestra sexualidad. Esa es la voluntad de Dios. Es la voluntad conocida de Dios, es la voluntad revelada de Dios, que elijamos vivir dentro de los límites que Dios ha establecido para nuestra sexualidad. Acepta el hecho de que Dios es más listo que tú y Él puso límites para nosotros en su palabra. Es por nuestro bien. Cuando era niño me enojaba con mi mamá y mi papá. Mi madre, de hecho, guardó la nota y tal vez esté en una caja por ahí. Incluso podríamos tenerla ahora, pero escribí en la nota, mi ortografía era mala y recuerdo que dibujé un tiburón allí y un tanque militar ahí y no sé, tenía creo que 5 años tal vez. Y me escapé, dije, me escapo porque ha sido tan mala, pero escribí sido tan mala. En una sola palabra, es algo tierno, pero la dejé ahí, me escapé de casa, tenía 5 años. Mi mamá salió a la calle, yo estaba sentado en la acera, frente a la casa. Dijo, creí que te escaparías. Dije, así fue. Ella dijo, ¿qué haces aquí sentado? Dije, bueno, no me dejas cruzar la calle. Bueno, gracias a Dios. Ahora no entendí. Pensé que eso era malo. Pensé que era injusto. Pero mamá no quería que cruzara la calle porque sabía que era peligroso para un niño de 5 años. Sabía que los autos venían retumbando arriba y abajo de esa calle, a ambas direcciones. Ella sabía que yo podía resultar herido o morir y no entendía eso a los 5 años. Amigo, somos la arcilla, él es el alfarero. La arcilla dirá, ¿qué estás haciendo? Sé más que tú. ¿Qué tan ridículo es eso? Y cuando se trata de nuestra sexualidad y los límites que Dios establece para nuestra sexualidad, amigo, Dios es más sabio e inteligente que nosotros. Él nos creó y sabe lo que es mejor para nosotros, es por nuestro bien. Debes hacer de la palabra de Dios tu autoridad final y elegir vivirla, y al hacerlo, su espíritu te ayudará, te fortalecerá y te apoyará. No es algo que tendrás que hacer con tus propias fuerzas. Cuando eliges el camino de Dios, Dios te ayudará. Alguien dirá, pero un momento. Tengo estos deseos de una expresión de sexualidad que la Biblia dice que está mal. ¿Cómo es eso justo? ¿Cómo voy a tener que vivir mi vida negando estos sentimientos, este anhelo que tengo? Pueden ser relaciones en el mismo sexo, o tal vez estés casado, y tal vez para una relación con otra persona, y ¿por qué no puedo tener un matrimonio abierto? Oye, amo a mi novio, ¿por qué no puedo tener sexo con él? ¿Por qué debemos casarnos? ¿Por qué Dios establece estas cosas? ¿Cómo sé que la Biblia es correcta, amigo? Las Escrituras tienen razón. Incluso si, escúchame,
Si quitas la eternidad de la mezcla, algunas de esas cosas parecen muy injustas. Pero creo que Dios vendrá y nos ayudará, nos fortalecerá y nos dará gracia cuando llegue la batalla, pero incluso si fuera una batalla toda tu vida. Vivir santificado al Señor, vivir a la manera de Dios con tu sexualidad, incluso si fuera una lucha toda tu vida. La eternidad es el gran ecualizador. Ni una sola persona entrará en la eternidad y dirá, vaya, de verdad desearía haber hecho las cosas a mi manera. No, la gracia y la gloria y el regalo y la aventura y los colores y la dicha inimaginable que les espera a aquellos que obedecen a Dios superarán con creces cualquier sacrificio que tengas que hacer en esta vida. Cuando consideras la eternidad, vale la pena obedecer a Dios. Alguien vino a nuestra iglesia una vez, era un motociclista, no era un aspirante a motociclista, era un motociclista rudo y había vivido una vida salvaje y desordenada. Y su novia era una chica pentecostal descarriada y fue en una fiesta una noche y algunos chicos ahí en la pandilla de motociclistas le metieron el cañón de una pistola en la garganta y amenazaron con matarla y eso no era algo raro y ella fue abusada y ella literalmente terminó pasando esa noche, se arrastró debajo del fregadero, con las tuberías debajo del fregadero de la cocina, cerró las puertas para salvar su vida y a la mañana siguiente le dijo a su novio, volveré a la iglesia. Él dijo, yo también voy. Y este chico había sido un guardia armado para am, negocios de drogas del crimen organizado y había sido una persona extremadamente violenta. Y él entró en la iglesia y se notaba. Su rostro parecía un mapa a todos los lugares a los que no quieres ir. Entró y todavía recuerdo que tenía un cuchillo de 40 centímetros en una bolsa y entró a la iglesia y era rudo. Y de hecho tenía un anillo en cada dedo, un gran anillo con calaveras y esas cosas que usaba para pelear, para poder sacarle un ojo a alguien o romperle la quijada, algo que había hecho bastante. Él entró y una abuelita de pelo blanco lo ve en la puerta y lo abraza por el cuello y dice, hola, cariño, qué bueno tenerte aquí. Y derritió su corazón que esta abuelita de cabello blanco lo saludara y no se asustara por él. Estuvo en la reunión y llorando fue salvado. Su novia volvió a dedicar su vida al Señor. Él se salvó y se convirtieron en miembros fieles de la iglesia. Es un pastor hoy, por cierto. Pero un día llegué a la oficina. Habían estado en la iglesia 2 o 3 meses. Y él estaba en la sala de espera de la oficina. La secretaria estaba detrás del escritorio. Y él ahí sentado en una silla llorando. Dije, ¿qué te pasa, amigo? Él dijo, ay, pastor, tengo que hablar con usted. Él dijo, mi novia y yo vivimos juntos y he estado leyendo la Biblia y veo que no está bien, no es lo que Dios quiere. Él dijo, no tenemos dinero para rentar 2 lugares, siento que estoy atrapado, pero sé que necesito obedecer a Dios y sé que lo que estoy haciendo desagrada a Dios y no quiero ser desobediente y lloraba. Fue una escena, este motociclista rudo y grande lloraba a mares. Entonces me arrodillé junto a su silla y oramos. Y él dijo, vaya, lo tengo, me voy a mudar. Si tengo que vivir en la calle, lo haré. Vamos a hacer esto bien y no vamos a tener sexo y no vamos a vivir juntos hasta que nos casemos. Y de hecho, se encontró un amigo que lo dejó vivir en el garage y durante los siguientes 8 meses vivió en el garage de su amigo y luego terminaron casándose e hicieron la cosa de la manera correcta. Llegó a aceptar el hecho de que Dios era más inteligente que él y quería vivir dentro de los límites que Dios estableció. Escucha, aquí hay algunas cosas que te ayudarán a vivir puro ante Dios. ¿Listos? Número 1, cuando te sientas tentado con el sexo fuera de los límites de Dios, huye. Alguien dirá, no quiero oír eso. No, no, no. Huye, mira mis labios, huye. Cuando la esposa de Potifar trató de tentar a José y le dijo, mira, duerme conmigo, y todo indica que probablemente era una mujer muy atractiva, la Biblia dice que José salió huyendo. La Biblia dice en 2 de Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles. 1 de Corintios 6:18 dice, huye de la inmoralidad sexual, sal huyendo. En el libro de Proverbios dice, evita las mismas escenas de tentación. En segunda, esto te ayudará. No hagas provisión para la carne.
Romanos 13 y versículo 14 dice, no hagan provisión para que la carne cumpla sus deseos. Eso significa que no haya planificación por adelantado. Escuché sobre un niño pequeño. Él volvió a casa, estuvo en el canal con sus amigos y estaba empapado y su papá dijo, te dije que no nadaras en ese canal. Es peligroso. Su hijo dice, papá, no pensaba hacerlo, solo pasó. Su papá dijo, ¿cómo que no? Traes un traje de baño. Él dijo, bueno, tomé mi traje de baño en caso de ser tentado. No, eso es planificación por adelantado, es hacer provisión para la carne. Trabajé como mesero en un restaurante mexicano una vez y entró una pareja y había una joven muy atractiva sentada a la mesa con ellos y empezó a coquetear conmigo. Y tal vez le coqueteé un poco. Yo era soltero, pensé que era genial que una linda chica coqueteara conmigo y ella me dejó saber que estaba casada, pero no felizmente casada. Tenía un salón de belleza y dijo, ten, llámame. Deslizó su tarjeta por la mesa cuando les estaba sirviendo. Entonces tomé su tarjeta, la metí en mi bolsillo y fui a casa esa noche y estaba muy inquieto, muy incómodo. Y finalmente no descansé toda la noche. Dije, Señor, ¿qué es? ¿Qué es? Él dijo, tú sabes lo que es. ¿Qué hiciste con esa tarjeta? Bueno, de hecho, la eché en un cajón en caso de tener una debilidad. Sí, eso es hacer provisión para la carne. Sentí que Dios dijo, es mejor que te deshagas de eso. Fui, la rompí en pedacitos y la puse en 3 basureros diferentes para que incluso si quisiera, no pudiera volverla a armar. Amigo, la voluntad de Dios para ti es que vivas dentro de los límites de la sexualidad que Dios estableció para ti. Y finalmente, si quieres vivir dentro de esos límites, renueva tu mente con la palabra de Dios. Romanos 12, versículo 2 dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por la renovación de su mente, para que comprueben cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Llena tu corazón, llena tu mente con la palabra de Dios, te mantendrá en un camino angosto y te capacitará para vivir de la manera correcta. Estoy feliz de que nos acompañaras y espero que te haya dado esperanza lo que compartimos hoy. Y sé que con algunas personas, especialmente cuando entramos en esa área de vivir dentro de los límites que Dios ha establecido para nuestra sexualidad, estaba generando incomodidad. Todo lo que tengo que decir si estoy generando incomodidad es déjate guiar. Deja que la palabra de Dios sea tu autoridad final, amigo. Vive dentro de la voluntad de Dios. Las Escrituras dicen que esa es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, oye, Dios tiene una voluntad para nosotros. Podemos conocer su voluntad, podemos vivir dentro de ella, pero eso comienza al hacer de Él el Señor de tu vida. Si nunca abriste tu corazón y le dijiste sí a Jesús, hazlo hoy. Nunca te arrepentirás. Y escucha, me encantaría saber de ti. Si estas transmisiones donde enseñamos la palabra de Dios han sido de bendición para ti, me animaría a mi equipo mucho si nos escribes y nos lo dices. Tómate el tiempo para hacerlo hoy. ¿Quieres? Dios te bendiga.